Bien, vamos a hacer el inicio entonces la oración de inicio. Eh, Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a todo ese plano espiritual donde se encuentran nuestros guías, los maestros, ángeles de la guarda, que guían nuestro aprendizaje. Vamos a dar las gracias por otro día más, por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Que lo aprendido hoy sea en realidad lo que nos ayude a crecer, esclareciendo nuestras ideas con el propósito de ser cada día mejores. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a continuar con el último capítulo, que ya solo nos faltan 2 puntos, si mal no me equivoco. Con esto estaríamos finalizando lo que es el libro de los espíritus. Entonces, esto ya es lo último, en realidad. Y estaríamos en la pregunta, bueno, en el punto 8, que dice resurrección de la carne. Y la pregunta 1010 nos dice, el dogma o creencia cuando se habla de resurrección de la carne va referido al de la reencarnación que los espíritus nos enseñan. Es decir, la reencarnación de la carne cuando mencionamos o se menciona, o sobre todo en las iglesias de la resurrección de la carne, se refiere a la reencarnación que los espíritus nos han estado hablando todo este tiempo. Y los espíritus responden, no podría ser de otro modo. Este tipo de expresión carecen no, o bueno, parecen no tener razón a los ojos de ciertas personas, porque se las toman muy al pie de la letra, y eso es lo que lleva a la incredulidad. Entonces, cuando las personas tal vez no entienden estas frases, como, bueno, como se hablaba anteriormente, directamente las desechan, ¿no? Y no las creen, precisamente porque están tomándolas muy al pie de la letra. Resurrección de la carne. Es obviamente tal vez científicamente difícil de creer o imposible de creer, según la ciencia, que la carne o el cuerpo tal vez de un ser vivo pueda revivir. Y nos referimos a la materia, ¿no? Entonces eso les lleva a la incredulidad. Y los espíritus continúan respondiendo y dicen, cuando le damos una interpretación lógica, hasta los que dicen que no creen en nada lo aceptarán sin problema, porque al encontrarle sentido a las palabras reflexionan. Los que dicen que no creen en nada, es decir, los mal llamados tal vez ateos, también tienen ese deseo de poder creer, como cualquier persona que tenga una religión, o quizás más aún sienten esa misma curiosidad de qué pasará después de la muerte, pero no pueden aceptar conceptos difíciles de interpretar o que no sean avalados por la ciencia. Entonces, el principio de la doctrina espírita reside en la misma religión, en este caso como una tercera revelación, ¿no? Entonces, para poderle dar sentido a estas palabras, tenemos que saber interpretar a lo que se refiere, en este caso a la reencarnación. Pregunta 1010A. Entonces, cuando la iglesia habla de la resurrección de la carne, ¿enseña también la doctrina de la reencarnación? Y los espíritus responden, evidentemente, esta doctrina es el resultado de muchas cosas que han pasado y que no se tardará en comprender al darle sentido. Muy pronto se conocerá que el espiritismo surge de la Sagrada Escritura. Los espíritus no vienen a eliminar la religión, como algunos creen, al contrario, la confirman por medio de pruebas irrefutables. Ha llegado el tiempo en que ya no se utiliza el lenguaje figurado, se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso, para que no esté sujeto a ninguna mala o falsa interpretación. Dentro de poco tiempo habrá más personas religiosas y creyentes de buena voluntad propia. Entonces, al encontrarle sentido
a ese tipo de interpretaciones cuando se dice resurrección de la carne y muchas otras cosas más que en las que habla en la Biblia, por ejemplo, al encontrarle ese sentido que estamos hablando, sí, hasta los que no creen, digamos, pueden llegar a creer y es más con más ganas, ¿no? Porque ya creerían en una religión de forma eh, voluntaria y con esas ganas de creer, ¿no? Ahora, la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección. El siguiente, por favor. La ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección de la carne. Cuando un cesto humano está entero, es decir, cuando se tiene un cadáver, ¿no? O está disperso o reducido en polvo, cuando se hace la cremación, por ejemplo, habrá la posibilidad de que vuelvan a reunirse en un tiempo determinado. El cuerpo está compuesto por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, etcétera. Por medio de la descomposición, estos elementos se dispersan para luego formar nuevos cuerpos, por ejemplo. Una misma molécula de carbono habrá entrado en la composición de muchos y miles cuerpos diferentes, humanos o animales. Un individuo puede poseer en su organismo moléculas que han pertenecido a los hombres de las primeras edades del mundo, pero no nos nos preguntamos, ¿sería posible que cada uno de sus cuerpos pudiera reconstituirse con sus elementos originales? Es decir, una posibilidad material. Es decir, una posibilidad material. No se puede aceptar racionalmente la resurrección de la carne. Es una expresión que simboliza el fenómeno de la reencarnación. Como vemos ahí en la imagen, tenemos el ciclo de la vida del cuerpo, de la materia. Entonces tenemos un ser vivo que en el momento de fallecer o de morir, claramente nos dice está compuesto de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y demás moléculas que al final es absorbido bueno, primeramente tal vez por los gusanos que se la comen y al mismo tiempo también es absorbido por la misma vegetación y nuevamente pasa al animal, que también el animal se alimenta de la misma vegetación, ¿no? Entonces son moléculas que en realidad vienen tal vez, bueno, de, de cuerpos o de civilizaciones o del mismo hombre de la antigüedad y cumplen ese ciclo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la materia tiene esa rotación, tiene ese ciclo, pero como reencarnación, así como tal, que el mismo cuerpo vaya a resucitar, obviamente no, ¿no? Entonces, tenemos que saber interpretar esta alegoría tomando en cuenta bueno, la resurrección de la carne, tomando en cuenta como una reencarnación. Punto número 9. Paraíso, infierno y purgatorio. Existe en el universo un lugar de penas, goces, es decir, de felicidad y penas, ¿no? Donde estén los espíritus según sus méritos. Y los espíritus dicen, ya hemos contestado esa pregunta. La felicidad o la infelicidad, las penas o goces dependen del grado de perfeccionamiento de los espíritus. Cada cual ve en sí el principio de su propia felicidad o infelicidad. Cuando ya se está ya en el plano espiritual, depende del grado evolutivo que tenga cada espíritu, va a ser también su grado de felicidad en el plano espiritual, ¿no? Eh, y allá obviamente ellos van a saber que si tuvieron tristezas aquí en la tierra o sufrimiento, también se van a dar cuenta cuál es el motivo, ¿no? de su sufrimiento. Van a llegar al principio y a la raíz de ese sufrimiento, de por qué ese sufrimiento. Los espíritus se encuentran en todas partes. Ningún lugar determinado se asigna a uno más que a otro. En cuanto a los espíritus encarnados,
es decir, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Son felices o desafortunados en grado mayor o menor, según el mundo en que se encuentra, si es más o menos adelantado. Entonces, allá los espíritus no tienen un lugar específico donde van a estar, pueden estar en cualquier lugar, de acuerdo a su grado evolutivo. Bueno, pueden estar en realidad en cualquier lugar, pero acá en el planeta Tierra, bueno, un planeta que es de expiación, dependerá de lo que tengamos que aprender, eh, el sufrimiento que vayamos a llevar encima, ¿no? Se sabe que en la antigüedad, en las civilizaciones pasadas, el sufrimiento era mayor, porque precisamente al ser civilizaciones, bueno, ser poblaciones poco civilizadas, sabemos que había demasiada muerte, hambre, tal vez guerra, esclavismo. Entonces son poblaciones con menos civilización, donde espíritus se han encarnado para, bueno, para plantearse pruebas tal vez realmente difíciles, ¿no? Con las que también les ha ayudado a crecer. Entonces depende del grado evolutivo, eh, va a depender del grado evolutivo del espíritu, escoger en qué civilización reencarnar. Pregunta 1011A. De acuerdo con esto, el infierno y el paraíso no existen, tal como el hombre se los imagina. Y los espíritus responden, se trata solo de la imaginación del hombre. Existen espíritus dichosos y desventurados por todos lados. Sin embargo, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía o porque son afines, pero cuando son perfectos pueden reunirse donde lo desean. Según la escala escrita que ya hemos visto anteriormente, bueno, los de menor, los que están abajo en realidad, los que tienen esa frecuencia más baja, claro, entre los que son afines se reúnen. Uno que está perturbado se reúne o se junta más con uno que está por ese mismo nivel, ¿no? De perturbación. En cambio, los espíritus elevados pueden ir a diferentes grados. Por lo general van a grados de abajo o a grados inferiores para poder ayudar a los otros espíritus, ¿no? Pregunta 1012. ¿Qué debemos entender por purgatorio? Y los espíritus dicen, dolores físicos y morales. Es el periodo de la expiación. En la tierra casi siempre creamos nuestro propio purgatorio donde expiamos nuestras culpas. Llamamos purgatorio al estado de los espíritus imperfectos que se encuentran en expiación hasta conseguir su purificación total para luego alcanzar la categoría de espíritus bienaventurados. La purificación se consigue en las diversas encarnaciones. El purgatorio consiste en las pruebas de la vida corporal. Entonces, un espíritu cuando está allá en el plano espiritual, de forma consciente, decide la reencarnación con la intención de que se realice la purgación, de pasar ese estado de purgación. Allá en el plano espiritual, cuando toman la decisión de reencarnar, están conscientes de que de esa reencarnación van a conseguir el objetivo, que es aprender y es mejorar, ¿no? Entonces, en base a la purgación se consigue la purificación ya en una siguiente encarnación, cada vez más sabios, cada vez más puros. Pregunta 1013. ¿Cómo se explica que algunos espíritus que por su lenguaje revelaban superioridad hayan respondido a personas muy serias con respecto al infierno y el purgatorio de acuerdo con la idea que comúnmente se tienen de ellos? Que comúnmente se tienen de ellos? Bueno, esos espíritus hablan un lenguaje que sea comprendido por las personas que los interrogan.
Cuando estas personas están demasiado metidas en ciertas ideas, los espíritus no las contradicen de manera brusca para no ofender sus ideas ni creencias. Si un espíritu le dijera a un musulmán que Mahoma no es un profeta, este espíritu sería muy mal recibido, no sería escuchado. Ya habíamos dicho que todo esto que estamos estudiando no es una religión, es una doctrina. Es decir, que allá en el plano espiritual no existe una religión única, correcta, una religión verdadera. Los espíritus nos enseñan las leyes de Dios tomando como base la religión católica, en nuestro caso, ¿no? Y para los musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, etcétera, pasa también lo mismo, ¿no? Con grandes espíritus que han venido a marcar y a dar inicio a grandes religiones. Entonces, la idea de los espíritus no es contradecir a lo que ya se ha avanzado con la religión, es continuar enseñando las leyes de Dios en base a las cosas positivas de cada religión. Y sobre todo, bueno, en esa, ¿no? Que se basa en la religión católica. Pregunta 1013A. ¿Es cierto que puede ser así por parte de espíritus que quieran instruirnos o enseñarnos? Pero, ¿qué explicación tiene el hecho de que ciertos espíritus interrogados acerca de su situación hayan respondido que sufrían los trastornos del infierno y del purgatorio? Es decir, los espíritus de baja frecuencia, los que están en en el nivel bajo de la escala espírita. Y los espíritus responden. Cuando los espíritus inferiores y no, bueno, cuando los espíritus son inferiores y no están del todo desmaterializados, conservan todavía algunos aspectos terrenales y se expresan con ideas y términos familiares. Todavía se pueden expresar o tener esas ideas o esa forma de hablar eh, que han tenido en su última encarnación. Se encuentran en un ambiente, en un lugar en donde más o menos pueden percibir y sondear el plano espiritual. Es decir, más o menos pueden darse cuenta de que ya están en un plano espiritual. Es por eso que muchas veces algunos espíritus errantes o cuyo desprendimiento es muy reciente o repentino o súbito, hablen como lo hubieran hecho cuando estaban encarnados. Eso es porque todavía no se han reconocido como espíritus. Todavía todavía tienen su espíritu denso o todavía están, se muestran con el periespíritu. La palabra infierno puede traducirse como una vida de pruebas extremadamente penosas, con la incertidumbre de alcanzar una vida mejor. En cambio, la palabra purgatorio se refiere a una existencia también de pruebas, pero con la conciencia y seguridad de que se tendrá un futuro más dichoso. Entonces, a eso es lo que explicábamos hace rato, ¿no? Cuando dice purgatorio, nos referimos a que el espíritu tiene la conciencia de que tendrá un futuro más dichoso. El, cuando decide tomar la decisión de reencarnar. Ahora, el infierno lo vivimos acá, muchas veces acá en la tierra, porque acá, si bien estamos pasando por pruebas, no tenemos esa conciencia de que tal vez esto es todo lo malo que nos está pasando, pues es para aprender, ¿no? Y para crecer. A veces nos hacemos víctimas de nuestras malas suertes o de nuestras desgracias y en vez de afrontar tal vez el problema de forma positiva, eh, terminamos cayendo más, ¿no? Entonces, depende de nosotros el sobrellevar este infierno o el infierno que tenemos, ¿no? El infierno que llamamos, ¿no? En realidad son pruebas, eh, saber cómo lo manejamos. Entonces, a este tipo de expiaciones, este tipo de pruebas que pasamos en la tierra, a eso en realidad llamamos infierno. Pregunta 1014.
¿Qué se ha de entender por un alma en pena? Y los espíritus responden, es un alma errante, es un alma sufriente, que no tiene la seguridad absoluta de la existencia del plano espiritual. Todavía vive atormentado, todavía vive atormentado. Son espíritus que aún pueden comunicarse con nosotros al tener esa baja vibración y a los cuales podemos ayudarlos con una oración o con el simple hecho de hablarles, con esa intención de guiarles a reconocerse como espíritus, a poder sentir ese amor de Dios, o a que tengan esas ganas de salir de esa turbación o perturbación, ¿no? Y seguir adelante y seguir aprendiendo. Pregunta 1015. ¿En qué sentido se debe interpretar la palabra cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Y los espíritus dicen, creen que es un lugar como los campos elíseos de la antigüedad, donde todos los espíritus buenos están amontonados sin más preocupaciones, que disfrutan durante toda la eternidad de una dicha pasiva. Y ellos mismos dicen, pues no, no es así. El cielo es el espacio universal, son las estrellas, los planetas y todos los mundos superiores donde los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades, sin sufrir el peso de las consecuencias de la vida material, ni la angustia al estado de inferioridad. Cuando dicen, cuando dicen que un espíritu ha sido bueno, va a ir con Dios y va a estar va a estar en ese plano elevado toda la eternidad. Tal vez eso es a lo que se refiere, ¿no? Tal vez lo malinterpretamos pensando que los espíritus se van a quedar ahí sin hacer nada, disfrutando de toda la felicidad y no, no es así, ¿no? Y a la anterior vez también habíamos dicho que los espíritus elevados o los espíritus ya superiores que ya no necesitan reencarnar, en realidad siguen ayudando, ¿no? Y siguen trabajando y siguen colaborando, especialmente con espíritus inferiores. Pregunta 1016. Ciertos espíritus han afirmado estar o pertenecer en el cuarto cielo, en el quinto cielo, etcétera. ¿Qué entendían ellos por eso? ¿A qué se refieren los espíritus con eso? Cuando los espíritus se ponen así por categorías o niveles, y los espíritus responden, ustedes preguntan, ¿en qué cielo viven? Porque ustedes tienen la idea de que hay muchos cielos, así como los pisos de una casa. Es por eso que los espíritus nos responden en nuestro propio lenguaje, para que nosotros les entendamos, para que podamos comprenderlos con más claridad. Entonces, pero para ellos esas palabras cuarto cielo, quinto cielo, nos dan a entender que nos dan a entender los diferentes grados de depuración o de elevación moral que tiene cada espíritu. Lo mismo pasa cuando se pregunta a un espíritu si está en el infierno. En todo caso, ese sería un cielo inferior. O en todo caso sería el infierno, ¿no? Pero estaría en un nivel inferior. Él responderá que sí, porque para él el infierno es sinónimo de sufrimiento. Entonces nosotros somos los que le ponemos niveles. Y ellos, claro, también nos responden con niveles para que podamos entendernos, ¿no? Las expresiones o formas de referirnos a esto varía como en algunos casos se han referido también a la ciudad de las flores, a la ciudad de los elegidos, que son también diferentes niveles y diferentes formas de llamar estos niveles, ¿no? También se les ha dicho primera esfera, segunda esfera, tercera esfera. Ahora, en la actualidad también se ha escuchado mucho de la tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, ¿no? Que son diferentes niveles en los que se puede encontrar un espíritu, pero esos niveles son nominados o nombrados de esa forma para poder entendernos de mejor manera. Como dice, las cuales es solo una interpretación empleada por algunos espíritus.
En la antigüedad se creía que la Tierra era el centro del universo y que el cielo formaba una bóveda y había en ella una región de estrellas. Se creía que el cielo era arriba y el infierno era abajo. De ahí que vienen las expresiones subir al cielo, estar en lo más alto de los cielos o ser precipitado a los infiernos. Entonces son expresiones que hemos tomado precisamente porque se creía que la Tierra era plana, ¿no? Hoy en día la ciencia ha demostrado que la Tierra es solo uno de los mundos más pequeños entre tantos millones de otros mundos, ¿no? Sin poseer ninguna importancia en especial. La ciencia ha trazado la historia de su formación y ha descrito su constitución, probando que el espacio es infinito y que en el universo no hay ni arriba, tampoco hay abajo. Con esto no podemos ubicar, con esto no podemos ubicar el cielo por encima de las nubes y el infierno en las profundidades de la tierra. Así también el purgatorio no se le puede asignar ningún sitio determinado. Entonces nos damos cuenta que el espiritismo responde a todas estas dudas, inquietudes, de la forma más racional, la más grandiosa y al mismo tiempo la más consoladora para el género humano. Es decir, y es así, ¿no? La doctrina espírita trata de ser lo más clara posible para que precisamente estas personas que caen en la incredulidad al escuchar las alegorías que se leen tal vez en la Biblia, ¿no? Puedan tenerle y encontrarle sentido a estas palabras y al hecho de poder creer, ¿no? Que hay vida después de la muerte del cuerpo, ¿no? Es posible afirmar que llevamos en nosotros mismos nuestro infierno y nuestro paraíso. En cuanto a nuestro purgatorio, lo encontramos en nuestra encarnación, en nuestras vidas corporales o físicas. Pregunta 1017. ¿En qué sentido hay que entender las palabras de Cristo cuando dice, mi reino no es de este mundo? Y los espíritus responden, Cristo hablaba en sentido figurado. Quería expresar que Él solo reina sobre los corazones puros y desinteresados. Él está en todas partes donde prevalezca el amor al bien. Los hombres ambiciosos, codiciosos de las cosas del mundo y los que están apegados a los bienes terrenales no están con Él. A eso se refería, ¿no? Que Cristo reina, como dice, en las personas que, que han evolucionado moralmente más, ¿no? Es en realidad porque estos espíritus o estas personas, bueno, aceptan la religión, aceptan a Cristo como tal y siguen su enseñanza, ¿no? Siguen su aprendizaje o todo lo que nos ha enseñado a través de la Biblia. Pregunta 1018. ¿El reinado del bien podrá algún día ser instituido o establecido en la tierra? Y los espíritus responden, reinará el bien en la tierra, cuando los espíritus que lo habiten sean más los buenos que los malos. Con ese nivel de frecuencia elevado, ellos harán que reine el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad, por medio del progreso y crecimiento moral. Cuando nosotros de forma general practicamos las leyes de Dios, atraemos al planeta Tierra a los espíritus buenos, alejándolos a los espíritus malos. Los espíritus malos no dejarán la tierra mientras el hombre no haya desterrado de sí mismo lo que es el orgullo y el egoísmo. Entonces, todo depende de la población en general, de la población en masa. Si la mayoría de la población de nuestro planeta vibrara alto, vibrara en bondad, vibrara en amor, tendríamos un mundo mejor,
tendríamos más armonía de forma general, ¿no? Entonces todo eso depende de todos, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. La transformación de la humanidad ha sido predicha y ustedes están llegando a ese momento. Esta transformación es más rápida por todos los hombres que progresan y ayudan a progresar. Esta transformación se da mediante la encarnación del espíritu, de espíritus mejores, que formarán en la tierra una nueva generación. Esa transformación se va a dar cuando los espíritus que ya hayan evolucionado, espíritus mejores, espíritus buenos, vuelvan a transformarse, vuelvan a reencarnarse en la tierra y puedan generar esa armonía, ¿no? Entonces los espíritus de los malvados, donde la muerte se ve a diario y todos aquellos que no colaboren con el progreso serán excluidos de este mundo. Por naturaleza, estos espíritus malvados se encontrarían desubicados entre los hombres de bien. Estos espíritus malvados irían a a mundos nuevos y menos evolucionados, a desempeñar misiones penosas, en las que podrán trabajar por su propio adelanto en medio de otros espíritus que todavía son más atrasados que ellos. Entonces los espíritus que están de bajo nivel, bueno, los que no lleguen a evolucionar, ¿no? O los que no lleguen a tener ese progreso o ese crecimiento moral, van a tener que encarnar en mundos inferiores, donde todavía van a tener que sufrir para seguir aprendiendo. El pecado original se relaciona con la naturaleza aún imperfecta del ser humano, siendo responsable de sí mismo y de sus propias culpas y no de las de sus padres. Hasta cierta edad podemos decir que un padre es responsable de su hijo y eso se da durante la niñez del hijo, ¿no? Pero gradualmente, mientras va creciendo, ya la responsabilidad ya va siendo del hijo, ya no del padre. Entonces, hasta cierta edad que el hijo toma la independencia, la responsabilidad de sus actos ya va cargándola él mismo. Ya no puede culpar a un papá cuando ya es adulto. Todos ustedes, hombres de fe, de buena voluntad, trabajen con celo y valoren en la gran obra de la regeneración. Cosecharán 100 veces más el grano que han sembrado. Si una persona siembra el bien o siembra algo bueno, va a recibir 100 veces más de ese algo bueno. Si una persona siembra egoísmo, va a recibir 100 veces más egoísmo. Entonces tenemos que saber qué sembrar. Desventurados los que cierren los ojos a la luz, porque se están preparando para sí mismos largos siglos de tinieblas y decepciones. Desventurados los que basan sus alegrías en los bienes del mundo, porque soportarán más privaciones que goces o felicidad. Y desventurados sobre todo los egoístas, porque no encontrarán a nadie que les ayude a cargar el peso de sus miserias. San Luis. Bien, este sería entonces lo último que estaríamos exponiendo del libro de los espíritus. Con esto estaríamos concluyendo este libro o este texto, que la verdad ha sido muy interesante desde el principio, que lo hemos empezado a estudiar, a leer. Nos han sabido, yo pienso que sí, nos han sabido responder y aclarar bastantes cosas, ¿no? Darle sentido a nuestras vidas. Qué injusto sería, ¿no? Tener tal vez o iniciar una vida, digamos, o tener en esta vida y haber nacido, yo que sé, en un ambiente de violencia o donde hay maltrato, donde hay, yo que sé, eh, violencia, ¿no? En realidad, donde hay muerte y todo eso. Y al final nosotros tener esa vida desde pequeños, esa vida violenta y morir joven, tal vez cometiendo muchos errores por haber vivido en ese ambiente.
y al final ser condenados, como dicen, ¿no? En el infierno por toda la eternidad. Sería injusto, pienso que sería injusto porque no habríamos tenido la oportunidad de tener tal vez unos papás que nos hubieran sabido guiar y todo eso. Entonces la, la doctrina nos enseña que la reencarnación es una oportunidad, ¿no? Que esa solamente es una etapa de la cual tenemos que sacar lo mejor que, bueno, el mejor aprendizaje que podamos, ¿no? Y siempre con esa intención de aprender o de crecer. Entonces, muy interesante el libro. No sé si alguno quiere tal vez eh, brindar un comentario, alguna pregunta, que les ha parecido tal vez todo el libro en general. ¿Les ha cambiado algo? ¿Les ha cambiado el chip? ¿O les ha aclarado tal vez algunas ideas? Buenas noches, yo tengo una consulta. Eh, bueno, el Centro de Estudios de Espíritas, El Porvenir, con todo el aprendizaje, obviamente que otros están más avanzados, otros están más preparados, otros estamos iniciando y tenemos muchas dudas, estamos incursionando recién. ¿Cuál es la función, la finalidad, digamos, de las personas que están en este estudio con referente a una vez ya teniendo todas las, qué sé yo, el conocimiento de ayudar a los demás? ¿Cómo uno ayuda a los demás? ¿En qué forma identifica que las personas necesitan ayuda? ¿Cómo reconozco? ¿No? Obviamente estando preparada, todo eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, yo pienso que la finalidad, bueno, puede ser personal, ¿no? Eh, para poder uno ayudar tal vez a los demás o querer ayudar a los demás, uno tiene que estar esclarecido hasta cierto grado, ¿no? Primero empiezas ayudándote a ti mismo. Yo pienso que uno de los propósitos más importantes también de lo que es el centro espírita y todo lo que estamos aprendiendo y, y aplicándolo cada día es el no vivir tal vez cada uno de nosotros en un infierno. Sabemos que este planeta es un planeta de sufrimiento, de expiaciones y de pruebas. Si uno desconociera, digamos, este tipo de temas o este tipo de cosas o esto que hemos ido aprendiendo, uno cuando desconoce este tipo de situación o este tipo de, bueno, este tipo de esclarecimientos o este tipo de lecturas que hemos tenido todo este tiempo, a veces los infiernos o esas pruebas no lo tomamos de la mejor manera. Podemos tomar el papel de hacernos las víctimas, de decir, ah, no me quieren, o me va mal, qué mala suerte tengo, no sirvo para nada. Entonces nosotros mismos nos creamos nuestro propio infierno. ¿Qué nos ayuda entonces el, el espiritismo? ¿Qué nos ayuda el centro espírita por venir? Bueno, primero, como les digo, pienso que nos ayuda a reconocernos qué somos, cómo tenemos que afrontar a los problemas, a las dificultades. Y una vez que yo tengo más o menos esa idea de de qué es lo que debo de hacer, de cómo debo de actuar, de cómo debo de interpretar las cosas, de cómo debo de encarar cada problema, siempre con el respeto, siempre con la intención de aprender, de ayudar o de crecer. Entonces, de esa misma forma, uno ya se puede ir dando cuenta de cómo ayudar al otro o de cómo ayudar a los demás. Y muchas veces se ayuda con un comentario, con un consejo, con un apoyo, pero este trabajo de crecer siempre depende de cada uno, ¿no? Usted puede ayudar a alguien,
pero sí, si alguien está dispuesto a aprender, aprende. Ahora, Ujú. otra cosa es que no le interese todo lo que usted le diga y todo lo que usted quiera enseñarle y apoyarle y ayudarle. Entonces, eso ya es decisión de cada uno. Por eso es el libre albedrío, ¿no? Pero Sí, ya está ahí en- su trabajo de usted. entonces tengo que aprender a identificar a las personas que buscan ayuda, que necesitan ayuda, ¿no? En este caso, porque si yo quiero enseñar a alguien que no le interesa, no me entiende, no me comprende lo que quiero enseñarles, como esto estuviera, mi trabajo no tuviera sentido, ¿no? Sí, se le puede, digamos, guiar, comentar, explicar, o tal vez, bueno, sobre todo hablando, ¿no? De cómo tal vez suceden las cosas y de que hay que saber enfrentar los problemas de tal modo, ¿no? Pero si a esta persona, digamos, no le interesa, o bueno, le puede escuchar, pero no le interesa, digamos, y no quiere y hasta, Ujú, digamos, ya hasta le repele, digamos, a usted porque no simpatizan o no son afines. ujú, Entonces es muy difícil ya poder ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Pero ujú. también hay personas que se les va a quedar, ¿no? Tal vez con el pasar del tiempo le recordarán a usted y dirán, en algún momento tal persona me dijo esto y ahora me doy cuenta y ahora me sirve y ahora me ayuda, ¿no? Entonces, nada es perdido, ¿no? Sí, y me he dado cuenta también de que, como dijiste, que esa vida es el infierno, o sea, a los problemas y todo de la vida cotidiana, pero yo en realidad he aprendido a que cada problema, cada obstáculo viene para aprender. O sea, debemos de sacar lo bueno de eso, ¿no? No echarnos a llorar o rendirnos o decir esto me pasa o me pasa. He aprendido a que si me sucedió algo es porque algo debo aprender, ¿no? Sacar lo bueno de eso, de lo que me ha pasado y mejorar. Por ejemplo, a mí me pasó, digamos, en mi familia, nosotros nos estuvimos olvidando un poco de esta parte del amor, del compartir, de lo espiritual, digamos, ¿no? Y a veces con la vida uno se hace absorber por las cosas de la vida, ¿no? Por las cosas materiales, ¿no? Entonces, cuando nos sucedió algo a mi familia, nos sucedió, te cuento que yo tengo dos hijas y mi esposo, todos hemos cambiado, hemos visto la vida de otra forma, hemos abierto los ojos, más o menos se puede decir, y hemos entendido cosas que no veíamos. Entonces era algo malo que nos pasó, era algo que nos ha hecho reflexionar. Desde entonces, desde ese momento, te cuento que he sentido el amor verdadero al prójimo, al mundo entero en realidad. Ha sido algo que increíble de una conversión, más o menos de convertirte y ver con otros ojos a la humanidad, a las personas, a mis vecinos o a una persona extraña que veía en la calle y decía, esta es la finalidad de Dios, de Jesús, del Maestro Jesús, que dice que nosotros debemos ver a todos con unos ojos de amor, que nada de lo malo entre en nuestro corazón, en nuestra vida, siempre estar positivos. Entonces, de esa forma, digamos, nos hemos transformado, de tal forma que es una experiencia maravillosa. Yo, por mi cuenta, he vivido, he sentido ese amor al prójimo que nunca había experimentado, o sea, nunca, porque en realidad yo veía que Dios nos ha dado una oportunidad para cambiar después de ese suceso que nos sucedió. Entonces mi esposo cambió, vio la vida de otra forma, porque en realidad cuando nos pasa algo malo es porque debemos aprender algo, porque debemos mejorar algo estamos haciendo mal. De esa forma, te cuento que ha sido maravilloso y desde entonces me he sentido libre, aliviada. Era como si un peso de mí de encima se ha retirado. Era diferente mi vida y hasta ahora. Ha sido una experiencia muy bonita, muy, no sé, sobrenatural, dijera, porque nunca habían sentido eso. Mis hijas, mi esposo, todos. En realidad ha sido algo. Y desde entonces veo la vida y, como te digo, a veces me encuentro con personas, les ayudo, les hablo. A este centro he ingresado por mi prima,
también que se vino en un momento muy propicio a mi vida, entonces me está ayudando bastante, me está ayudando a ver la vida de otra forma, me está ayudando a dar amor, a dar comprensión, a ver la vida con otros ojos, porque la realidad de Jesús y de esta vida en la que vivimos en este mundo terrenal es para dar amor, para encontrar, para ver todo lo bueno. Y a veces nos olvidamos de esas cosas. Qué bonita experiencia. La verdad es muy bonito, ¿no? Y es parte de lo que habíamos enseñado, o es parte de lo que habíamos aprendido, ¿no? En el momento de leer este libro, que nos hablaba la ley de las leyes de Dios, que es la ley de destrucción. A veces, bueno, las cosas se destruyen por naturaleza. Y ese suceso que te ha pasado, ¿no? Ese suceso que seas, que sea, donde se ha destruido tu felicidad, tal vez, como dices, al final te ha abierto otras puertas. Uh-huh. Y es esa la ley de destrucción. Pasa algo malo para hacernos recapacitar, para hacernos entender o para hacernos parar y decir, a ver qué está pasando y hacernos pensar a dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, qué nos está pasando. Encontrar una salida o un camino alterno, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos aprendido con este libro que estábamos, bueno, que estamos, que ya hemos terminado, Sí, ¿no? Ahora, sí, si te das cuenta, sí, esta forma de ver la vida nos ayuda a vivir mejor, con una calidad de vida, porque ya nuestro, como les decía, nuestro chip ha cambiado, nuestra forma de ver el sufrimiento es diferente. Ya no nos, ya no, yo pienso que ante un sufrimiento grave, gravísimo, que esperemos, bueno, no pasar también, podemos afrontar de una mejor forma y más racional, ¿no? Siempre con esas ganas o intenciones de aprender o encontrar un porqué y encontrar, o sea, otras puertas que se abran. Qué bonito. sí, en realidad sí. Se está aprendiendo, por mi lado estoy aprendiendo mucho. De mi tiempo le doy un poquito de tiempo, yo creo que poco a poco le voy a dar más tiempo, pero en realidad la parte espiritual, la humanidad, nuestra familia, amigos, seres humanos, se han olvidado de la parte espiritual, de esos valores que hoy en día en este mundo, en esta actualidad, estamos viendo que todo se está olvidando y que como papás, como cabeza de familia, nos toca, digamos, enseñar a nuestros hijos y a los que podamos enseñar, digamos, esos valores, todo lo que es bueno, todo aquello que nos va a llevar a un nivel espiritual en futuro, en cualquier momento, y ser mejores allá, prepararnos acá, porque acá nos estamos preparando para ese nivel espiritual. Se olvidan todos, se olvidan y dicen no creo, no hay, no existe. Entonces nos queda, digamos, orar por nuestra familia, orar para que Dios toque su corazón, orar para que ellos cambien, orar para que ellos entiendan, quizás con el ejemplo de uno mismo, ¿no? Entonces se va, digamos, trabajando poquito a poquito y encontrarnos en ese camino con personas que sí realmente quieren aprender. Me he encontrado yo, sí, con personas extrañas, ajenas, que sí, que he podido enseñarles un poquito con mis palabras de consuelo, con decirles que todo va a estar bien, sin conocerlas. Simplemente se han abierto ellas a mí, su corazón han abierto y me han contado. Entonces, ahí sí he podido alentarlas y se han ido muy agradecidas. Prácticamente ellas me dijeron que nunca habían pensado escuchar palabras así de una persona que no conocen, que nos hemos encontrado ese rato, nos hemos conocido ese rato, y ha sido una satisfacción grande porque, para mí, ¿no? Porque has hecho algo desinteresadamente, has aportado a algo y creo que en ese momento la vibración de uno sube. Cuando tú estás ayudando a alguien, yo he sentido que sube mi vibración, o sea, que estoy con mucha energía
que las palabras fluyen, fluyen, fluyen para ayudarle. Y yo simplemente digo, Señor, yo estoy hablando lo que tú quieres, de mi boca está saliendo lo que tú quieres que diga, ¿no? Porque siempre me apoyo a Él, a Jesús, así todos los días. Entonces, ha sido una satisfacción grande ayudar a alguien que necesitaba. Sí, y ese es el trabajo. Y ese es el trabajo. Qué bonito. Bueno, gracias, creo que estoy hablando mucho. Está bien, muy bonita tu experiencia, muy aportadora y muy, bueno, nos lleva a dar conclusiones, ¿no? De todo este estudio que hemos tenido, de todo este aprendizaje. Y es muy bonito. Bueno, gracias, Silvia. Gracias. Bien, tal vez si no hay más que decir. Podemos hacer entonces la oración de cierre. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuevamente, todo ese plano espiritual. Vamos a dar las gracias por este aprendizaje, porque sentamos esa conciencia, tengamos esa conciencia, vivir nuestras vidas con conciencia, por tratar de obrar siempre mejor, por ser nosotros tal cual somos, con esa intención siempre de ayudar, de crecer, de colaborar, de forma desinteresada, sin esperar siempre algo a cambio, con ese sentimiento de caridad que uno puede tener realmente. Y seguir creciendo. Gracias a todos por ustedes por su presencia. Que así sea.